Bien, entonces acá tenemos nuestro personaje que vamos a modelar. Está compuesto básicamente por tres partes, que sería la cabeza, el cuerpo que también está separado de la cabeza, y también en este caso pues no tiene piernas, sino que está compuesto por una llanta. Entonces empecemos con el modelado. Bien, entonces una vez eliminado el cubo que aparece por default, vamos a ir a la ubicación donde tenemos nuestra imagen para poder cargarla, y esto nos servirá de base para poder irnos guiando en la modelación de nuestro personaje. Una vez cargada la imagen, podemos ver los cuatro ángulos de la cámara presionando Control Alt Q, y pues como pueden ver acá tenemos nuestras cuatro vistas de diferentes ángulos. Estos son configurables y pues esto nos va a servir para referenciar nuestro modelo. Bien, entonces ahora que tenemos nuestra imagen puesta para poder guiarnos, podemos ver que, por ejemplo, para empezar con la cabeza del robot, pues tiene forma como de ovoide. Entonces podemos utilizar en una esfera. Nos vamos a Mesh en UV Sphere, que sería la esfera, y pues en este caso tenemos que deformarla para que tome la forma del ovoide. Para eso podemos hacerlo por el comando para escalar. Podemos solo presionar S y nos va a habilitar en qué dirección queremos escalar, ya sea X, Y o Z, o bien presionar S y movemos con el clic del mouse y podemos escalar en la dirección que queramos. En este caso pues estamos escalando de manera que vaya tomando la forma de la cabeza del robot, como podemos ver en las imágenes. Entonces vamos adaptándolo para que vaya tomando la forma que necesitamos. Esto es con el comando S para escalar, y nos movemos en la dirección que queremos escalar, y así es como vamos deformando esta esfera. Con el comando G podemos mover la esfera de igual manera en cualquiera de las direcciones, X, Y o Z. Entonces en este caso pues más adelante vamos a ir utilizando estos comandos, pero por el momento estamos con nuestra esfera deformada. Podemos ver también que en la parte de arriba tiene una especie de que sobresale de la cabeza del robot. Podemos utilizar, en este caso que vamos a hacerlo, un cilindro, y vamos al menú agregar, Mesh, y vamos a seleccionar un cilindro, que es el UV Cylinder, si no estoy mal. Entonces seleccionamos el cilindro. De la misma manera podemos deformar el cilindro, podemos escalarlo, mejor dicho, y como pueden ver en este momento lo giramos. Para eso utilizamos la letra R de rotar, rotate. Entonces presionamos igual la tecla R, perdón, y podemos rotar en cualquiera de los mismos ejes, eje X, Y o Z. Entonces en este caso pues lo rotamos sobre un eje, y vamos a ir adaptando ese cilindro para que vaya tomando la forma que necesitamos, y lo vamos a ir escalando con S para que se vaya haciendo ya sea más grande o más pequeño. Y como pueden ver pues aquí el cilindro lo vamos introduciendo dentro de la esfera, y tratando de que ninguno de los costados del ovoide de la cabeza del robot, y tratando de que ninguno de los costados pues vaya a sobresalir el cilindro, ¿va? Para que dé el efecto que necesitamos, según pues podemos ver en la imagen, ¿verdad? Entonces ahí es de tener paciencia, ¿verdad? Ir adaptándolo a manera que nos quede de como nosotros consideremos que se vea mejor, ¿verdad? Bueno, entonces aquí ya vamos formando un poco de lo que es la cabeza. Procediendo con la modelación, vemos de que el robot a los costados de su cabeza tienen especies de antenas, ¿verdad? Y están sobre una base que son como unos cilindros. Entonces de igual manera para esta parte nos queda bien agregar cilindros para modelar esta parte, ¿no? Entonces nos vamos al menú agregar, Mesh, y agregamos un cilindro como lo ven en la pantalla. Entonces este cilindro lo necesitamos rotar
para que quede acostado y que quede incrustado en la cabeza del robot. Entonces, como les había dicho al inicio, para rotar el cilindro utilizamos la tecla R de rotar y lo rotamos en el eje que necesitamos que nuestro cilindro, pues valga la redundancia, rote. Entonces presionamos la tecla R y vamos rotándolo. A esto quiere un poquito de práctica porque a veces uno tiende a confundirse con los ejes, pero conforme va uno tomando práctica, pues se le va haciendo más fácil la rotación. También pueden ver en la esquina inferior izquierda están los ejes. También uno se puede guiar o bien sobre la misma figura geométrica al presionar la tecla R o S o G, que sería G para movimiento, S para escalarlo, pues nos aparecen también los ejes, ¿va? Para poder ir guiándonos y referenciándonos en base a estos ejes para hacer la operación que necesitamos. Entonces ya rotamos nuestro cilindro y lo estamos incrustando en la cabeza de nuestro robot. Como pueden ver ahí, pues ya nos va agarrando un poco más de forma. Agregamos un segundo cilindro, o bien podríamos haber utilizado el mismo presionando la combinación de teclas Shift D. Una vez seleccionado, o sea, primero seleccionamos el cilindro, presionamos Shift D y eso lo que nos va a hacer es nos va a duplicar ese mismo cilindro y ya con las mismas dimensiones con las que del que estamos duplicando, ¿verdad? Bueno, entonces ya agregados ambos cilindros que son parte de nuestro personaje, como pueden ver, pues nos vamos referenciando también en la imagen, debido a que por las características de nuestro personaje, pues también tiende a ser un poco más fácil modelarlo únicamente viendo la imagen, ¿verdad? Entonces ya tenemos casi creada otra parte más de la cabeza, y pues ahora vamos a proceder a crear las antenas que también forman parte de la cabeza de nuestro personaje. Bien, entonces nos vamos a ir a crear las antenitas. En este caso pues nos queda bien agregar un cilindro y lo vamos a ir escalando, lo vamos a ir deformando con algunos otros comandos que vamos a ir viendo. Entonces primero agregamos el cilindro, como les había mencionado, con Add Mesh, y seleccionamos el cilindro. Entonces vamos a ir adaptando el cilindro a modo de que vaya tomando la forma de las antenitas. En este caso vamos a escalarlo. Necesitamos escalarlo sobre el eje Z. Entonces presionamos S para escalar y Z para decir que lo vamos a hacer mediante el eje Z. Como ven, al hacer esto, pues el cilindro se va estirando. También necesitamos, antes lo escalamos a modo de que quedara un poco más pequeño, menos ancho, menos grueso el cilindro. Entonces pues primero lo escalamos sobre el eje, en este caso podría ser el eje Z y el eje X y el eje Y, para ir achiquitándolo, y luego lo estiramos sobre el eje Z. Esto es con la opción de escalar, que es la tecla S. Entonces, como podemos ver, pues ya casi tenemos una antena creada, y de la misma manera pues vamos a proceder a hacer la siguiente antena. En este caso sí utilizamos la opción de duplicar para estar seguros de que el tamaño de las antenas pues va a ser el mismo en ambos lados. Esta duplicación la hicimos presionando Shift D, y eso es lo que le indica al software, es que haga duplique la figura geométrica que se tiene, o la figura, perdón, que se tiene seleccionada. En este caso, como tenemos seleccionado el cilindro, presionamos Shift D, y esto lo que va a hacer entonces es duplicarla, como pueden ver en este video. Ya tenemos la cabeza de nuestro personaje. Entonces, como ven, necesitamos las antenitas. Ya las antenitas están un poco angostas en la parte de en medio. Entonces vamos a seleccionar ambos cilindros para que la operación que estemos haciendo en ese momento se aplique a los dos al mismo tiempo. Vamos a entrar en el modo edición. Esto lo hacemos presionando la tecla Tab, o bien vamos en la opción en el menú, seleccionamos en la parte donde dice Object Mode y nos vamos a la opción Edit Mode. Entonces necesitamos hacerlos un poco angostos, una especie como cintura a nuestros cilindros.
Para eso vamos a presionar la combinación de teclas control R y utilizando el scroll de nuestro mouse vamos a ir creando más subdivisiones, como pueden ver en el video. Entonces presionamos control R y entre más giramos la rueda de nuestro scroll del mouse se van a ir haciendo más subdivisiones. Bueno, entonces vamos a hacerlo, y una vez que tengamos las subdivisiones que deseamos, en este caso pues vamos a hacer 2, y en la subdivisión que está en la parte del centro, ahí es donde vamos a escalar el cilindro sobre el eje X. Según nuestro plano pues sería en el eje X que tenemos que escalar, y ahí vamos a ir viendo cómo se va transformando el cilindro y se va haciendo la especie de cintura. En este caso, como tenemos ambos seleccionados, es por eso que se aplica a ambos cilindros la deformación. Entonces, como pueden ver, vamos a ir escalando sobre el eje X. Entonces ya las antenitas pues van teniendo más forma, ¿verdad? En la parte de arriba de las antenitas, como pueden ver, hay 2 esferas. Entonces vamos a agregar las esferas y vamos a escalarlas para que tengan el tamaño adecuado. Entonces escalamos nuestras esferas, las agregamos desde el menú en Add, en Mesh, y utilizamos el UV Sphere, y con la tecla S para escalar, ya sea sobre el eje X, Y o Z, o bien con el mouse podemos ir escalando libremente. Entonces vamos a crear nuestra primera esfera, vamos a colocarla en la parte superior donde mejor se ajuste según la forma de nuestro personaje, y en este caso vamos a duplicar esta esfera. Podemos hacerlo desde el menú para poder duplicar, o bien presionando Shift D, y esto lo que nos va a hacer es vamos a hacer la duplicidad de esta esfera, así como hicimos la duplicidad de los cilindros de las antenitas. Entonces ya tenemos nuestra segunda esfera, que tiene exactamente las mismas dimensiones de la que estamos duplicando, y vamos a ir adaptándolas para que vaya tomando forma nuestro personaje. Bueno, entonces nos faltan los ojos de nuestro personaje. Para esto pues podemos utilizar un cilindro, vamos a Add Mesh y utilizamos, una esfera, y esta esfera pues como pueden ver los ojos de nuestro personaje no son completamente redondos. Entonces para esto necesitamos que esta esfera sea un poco más estirada, al igual que la cabeza, ¿verdad? Que vaya formando una especie de ovoide, y esto lo podemos hacer con la tecla S. Eso nos va a permitir escalarlo ya sea en cualquiera de los ejes que necesitamos. Entonces vamos a hacer esto, vamos a escalarlo y a tratar de darle la forma que tienen los ojos, ¿verdad? Como pueden ver pues ahí ya va tomando un poco más esta forma, y de igual manera como hicimos con los cilindros para las antenas, o como las pelotitas que van encima de las antenas, vamos a duplicar los ojos para que también ambos vayan teniendo las mismas dimensiones, y que no nos quede un ojo más grande que el otro, ¿verdad? Entonces para duplicar les había mencionado que podemos utilizar Shift T, y eso lo que va a hacer es que va a hacer la duplicación. Entonces nos vamos guiando con nuestra imagen, la imagen de nuestro personaje, y vamos agregándole los ojos, y como pueden ver pues ya va tomando un poco más de forma los ojos, la cabeza de nuestro personaje. En este caso pues necesitamos mover este ojo que nos está haciendo difícil ahí a ubicarlo. Entonces con la tecla G, eso nos permite movilizar el objeto que tenemos seleccionado, y presionamos el eje donde queremos movilizarlo, o bien presionamos G y únicamente con mover el mouse el objeto se va a ir moviendo para que nosotros vayamos ubicándolo. Muchas veces pues ayuda mucho basarnos sobre los ejes. Entonces por ejemplo yo quiero mover el ojo sobre el eje X, entonces presiono G y X, que sería el eje sobre el que quiero moverlo,
para que no se me vaya para arriba ni para abajo, sino que únicamente se desplace sobre ese eje. Entonces aquí ya estamos colocando los ojos en una distancia pues que vaya acorde a nuestro personaje, y casi que tenemos terminada la parte de la cabeza de nuestro personaje. Entonces en este caso estoy escalando el ojo con la tecla S para ir agrandándolo, porque como que no está un poco acorde al tamaño de la cabeza de nuestro personaje. Entonces ahí vemos de ambos lados que los ojos uno no esté más afuera que otro y que estén alineados, ¿verdad? Entonces ya saben que para moverlo con G y en el eje en que queremos mover. Ya casi tenemos terminada la parte de la cabeza de nuestro personaje. Vamos a ir en la parte de abajo, es una especie de numeral con un circulito. Vamos a seleccionar la opción que dice Faces, porque ahorita lo que vamos a hacer es vamos a hacer la parte del personaje que se ve como que estuviera hundida. Entonces seleccionamos Faces y tenemos que estar en el modo edición para que esto se vea. Entonces seleccionamos Faces, nos vamos al modo edición y podemos ver que toda la parte del ovoide de la cabeza está seleccionada. Entonces en este caso pues vamos a deseleccionar todo la cabeza de nuestro personaje. En este caso pues pueden ver que esta es la opción Extrude, que lo que va a hacer es va a sobresaltar la parte de nuestro personaje. Presionamos la tecla A, eso es para deseleccionar todas las caras, y con Shift y dando clic sobre cada una de las caras vamos a seleccionar para que únicamente las que estén seleccionadas van a sufrir el efecto del extrude. Entonces en este caso el extrude lo que hace es ya sea sobresaltar o bien un extrude hacia adentro. Lo que va a hacer es que una especie de efecto de que se hunde la cara del personaje, como pueden ver ahí. Entonces esto se hace seleccionando las caras que deseamos y presionando la tecla E de extrude, y vamos a aplicar este efecto del extrude de igual manera que como escalamos, de como rotamos o movemos sobre uno o varios de los ejes donde necesitamos. Entonces presionamos la tecla E y lo movemos, le aplicamos el extrude en el eje que deseamos, ¿verdad? Entonces en este caso pues el extrude lo hicimos sobre el eje Y, porque lo que necesitábamos era de que se hundiera, entonces como un extrude inverso. Y siempre hay que tener cuidado de no seleccionar más caras de las que necesitamos, porque por ejemplo podemos haber seleccionado las de enfrente, pero a veces no nos damos cuenta y paramos seleccionando también caras de la parte de atrás, y pues no nos damos cuenta, y a la hora de aplicar el extrude pues también la parte que no deseamos también empieza a sufrir también lo que ocasiona el extrude, ya sea sobresaltar o bien hundir, hacer un extrude como un extrude inverso, por decirlo así, ¿verdad? Entonces en este caso vamos dándole forma a nuestro personaje. Ya tenemos un poquito más, ya va agarrando un poco más la forma de la cara, y ahorita pues estamos alineando los ojos para que lleve una relación pues lógica de acuerdo a la imagen de nuestro personaje, ¿verdad? Como les decía, este personaje pues es relativamente se puede utilizar únicamente la imagen por las figuras con las que está formado, ¿verdad? Entonces es un poco más fácil ir guiándonos solo por la imagen y ir dándole la forma al personaje. Entonces ya casi tenemos terminada la parte de la cabeza. Vamos a ir con la parte del torso del personaje. Debido a la forma que tiene el torso del personaje, pues con un cilindro podríamos ir modelando a modo de que vaya tomando esa misma forma que tiene el torso de nuestro personaje.
Entonces vamos a agregar un cilindro y lo vamos a rotar a modo de que el cilindro quede acostado, y después vamos a ir aplicando el extrude que vimos en para la parte de la cara, para ir dándole la forma a al torso de nuestro personaje. Bueno, entonces vamos a rotar el cilindro 90 grados y luego vamos a aplicar el comando que habíamos visto al inicio para poder subdividir este cilindro y para ir dándole forma. Entonces nos vamos a modo de edición. Esto lo hacemos con Tab, luego presionamos Control R para hacer las divisiones del cilindro. Entonces ya tenemos nuestras divisiones y vamos a seleccionar las caras los vértices que necesitamos modificar. En este caso pues vamos a, según la división que hicimos, vamos a ir modificando los vértices. Vamos a seleccionar aquí, como se ve en el cilindro, todos los vértices que forman parte de la cara del cilindro. Luego vamos a presionar con S para escalar, y como pueden ver vamos a ir escalándolo en el sentido que necesitamos, ya sea haciéndolo más grande o más pequeño. Como pueden ver aquí, pues vamos a ir haciéndolo un poco más pequeño, y lo que necesitamos es de que esa parte sea igual en ambos lados. Entonces también seleccionamos ahí todas las caras, presionamos S de escalar y lo empezamos a escalar a modo de que nos vaya quedando como nosotros necesitamos. Perdón. Bueno, entonces seleccionamos todas las caras. Como pueden ver, esos ejes que aparecen a la hora de seleccionar, eso lo hacemos con B. Presionamos la tecla B, que es para seleccionar, y con el mouse pues seleccionamos el área que necesitamos. Bueno, entonces aquí ya vamos dándole un poco más de forma a nuestro cilindro para que se vaya acoplando a la forma del cuerpo de nuestro personaje. Bien, entonces ahorita ya tenemos vamos a seleccionar la parte media, porque como pueden ver el personaje tiene una especie de división, de hundimiento, digamos, por decirlo así. Entonces vamos a ir seleccionando todos los vértices. Como les decía, a veces se nos pasan por alto algunos vértices, o bien seleccionamos vértices de más y eso nos ocasiona problemas. Entonces aquí vamos a asegurarnos de que estamos seleccionando todos los vértices, y vamos a también hacer un escalamiento aplicado a esos. Entonces como pueden ver ahí, pues ya vamos dando más forma, y eso, el escalamiento lo hacemos igual con S de escalar y en el eje que queremos, ¿no? Bien, ahora lo que vamos a hacer es vamos a aplicarle un extrude, que sería como que sobresaltar en la parte seleccionada para que le demos la forma. Entonces en este caso ahorita lo que estamos haciendo es estirando los extremos del cilindro, por decirlo así, como que fueran los hombros. Seleccionamos con B y seleccionamos todos los vértices que necesitamos. Luego con G, que es para mover, y con el mouse, o sea, presionamos la tecla G, y luego con el mouse pues nos vamos moviéndolo a modo que quede donde nosotros querramos, o donde consideremos que ya tiene la forma que nosotros deseamos. Entonces lo que hicimos ahí fue el extremo en los vértices sería la cara. Por ejemplo, B, seleccionamos la cara de todos los vértices que estén seleccionados de la parte de la cara, presionamos G para poder moverlo, y lo movemos en el eje que nosotros necesitamos hacerlo, para que vaya tomando la forma del personaje. Bien, entonces ahorita vamos a ir a la parte de modificadores. Es una especie de llavecita, y vamos a aplicarle un modificador, esto con el fin de hacerlo un poquito más redondo. Y este modificador sería de subdivision surface, es como se llama este modificador. Entonces como pueden ver aquí ya está un poco más
más redondo, ¿verdad? Entonces conforme vamos subiendo en la parte donde dice View a la cantidad, conforme le vamos subiendo, más se va redondeando el objeto que tenemos seleccionado al que le aplicamos este modificador. Entonces ya nuestro cuerpo casi que lo llevamos formado, y vamos a seguir con las demás piezas que también forman parte del cuerpo de nuestro personaje. En la parte de los hombros, como pueden ver en la imagen, hay una especie de cilindro que forma parte también del torso de nuestro personaje. Entonces vamos a agregar un cilindro, Add, Mesh y Cylinder, y lo vamos a escalar con S, y lo vamos a ajustar en la posición que debe de ser, ¿verdad? Entonces vamos a presionar G y lo vamos a mover libremente con el mouse, o bien presionando cualquiera de los ejes X, Y, Z, que sería presionando las teclas X, Y o Z. Entonces vamos a ir acoplando esto en la parte del hombro, y como lo hicimos en las antenas o en las esferas que están en la parte de las antenas, vamos a duplicar este cilindro, y eso lo hacemos con Shift D para que nuestro cilindro vaya teniendo la misma forma en ambos lados. Entonces Shift D, y aquí vamos a tener el duplicado de este cilindro. Entonces, como pueden ver, pues más o menos ahí va tomando la forma. Lo podemos ir escalando, ir haciendo más grande, más pequeño, según pues nosotros consideremos que sea necesario. Ahora en este caso pues vamos a hacerlo agregando un cilindro más, sin el copiar el cilindro. Lo vamos a escalar, presionamos R para rotarlo en el eje que necesitamos rotarlo, G para moverlo en el eje que necesitamos moverlo. Entonces aquí lo ubicamos en la posición correcta, con G en el eje que vamos a moverlo, y luego con R lo vamos a rotar para que quede acostado y poder incrustarlo en el torso del personaje. Bueno, ya tenemos entonces casi terminado el cuerpo en la parte del torso. Como pueden ver, la parte inferior de nuestro personaje es una llanta. Entonces para esto lo que vamos a hacer es, en Mesh seleccionamos la opción Torus, que es una especie de dona. Entonces vamos a agregarla, a insertarla. Vamos a utilizar los comandos la tecla G para ir a ubicar la llanta en la ubicación que deseamos. Como pueden ver, es una llanta que es más ancha, y para poder ensanchar esta llanta vamos a utilizar S, que sería escalarla, y vamos a escalarla sobre el eje X para que dé ese efecto que es un poco más ancha. Entonces vamos a ubicarla en la posición correcta, y luego que ya la tengamos en la posición correcta, vamos a ensancharla. Entonces, como les decía, presionamos S y escalamos, S que es para escalar, y escalamos sobre el eje que necesitamos hacerlo. En este caso pues estamos como que organizando bien cada una de las partes para que no estén dispersas, ¿verdad? No, que vaya a tener una correlación, estén alineadas una con otra. Y vamos a avanzar un poquito más este video para ver cómo es que queda ya con la llanta ensanchada, la llanta más ancha. Y bueno, miremos, como les decía, es con S, y escalamos en la dirección que nosotros deseamos.
Entonces ya tenemos nuestro personaje en la parte de la llanta, digamos, ¿verdad? Y entonces vamos a proceder a hacer los brazos. Como pueden ver, los brazos, pues una figura geométrica que nos queda bien sería un cilindro. Para eso vamos a agregar un cilindro, vamos a escalarlo, porque como pueden ver, los brazos del personaje pues son relativamente delgados, y además que tiene una especie de disminución que va desde la parte del hombro hacia la parte antes de la mano, por decirlo así, ¿verdad? De la parte de la mano del personaje. Entonces, para esto vamos a hacerlo de la siguiente manera. Nuestro cilindro lo vamos a hacer bien corto. A partir de este cilindrito que tenemos acá, vamos a ir aplicando extrude, y esto nos va a servir para ir estirándolo, por decirlo así, a partir de este pequeño. Entonces, para esto vamos a seleccionar todas las caras de la tapadera, por decirlo así, de nuestro cilindro, y vamos a aplicar el extrude. Esto, como lo hicimos para la parte de los hombros del personaje, seleccionamos las caras. En este momento estamos en modo de edición, edit mode. Entonces nos verificamos de que no tengamos ninguna otra cara seleccionada y que estén las que necesitamos todas seleccionadas, y presionamos E de extrude. Como pueden ver, se va estirando. Una vez que estemos en la posición que deseamos, presionamos G, y esto lo que nos va a hacer es que nos va a permitir mover las caras, perdón, S nos va a permitir escalar las caras hacia donde nosotros querramos. O sea, vamos dando el efecto de que se va reduciendo el ancho del brazo. Entonces lo que hacemos es extrude, estiramos hasta la posición que deseamos, y luego presionamos S para escalarlo, y lo escalamos a la posición que nosotros deseamos, y luego extrude nuevamente y volvemos a escalar, y así nos vamos hasta llegar a la distancia que nosotros querramos, ¿verdad? En este caso, pues para nuestros brazos pues no tienen que ser muy largos. Entonces, como pueden ver, ahí ya va tomando un poco más la forma de cómo van quedando los dos brazos, ¿verdad? Una vez hecho el primer brazo, podemos dar Shift D para duplicarlo, y así también estar seguros de que ambos brazos van a tener las mismas dimensiones. Entonces vamos a adelantar un poco más el video para ir avanzando, y por último pues ir a hacer la parte de las manos, que por la figura que tienen pues nos queda bien hacerlas a través de un cilindro, ¿verdad? Entonces vamos a avanzarlo para ir viendo cómo va quedando. Vamos a pasarnos a la parte de los brazos, que se me ha olvidado comentarles. Como pueden ver, los brazos no son rectos, tienen una especie de curva. Entonces, para poder darles este efecto, lo que vamos a hacer es que vamos a ir a agregar un modificador. Este modificador nos vamos a la llavecita y se llama Simple Deform. Luego de haber seleccionado el modificador, vamos a la parte Object, Apply, y luego dentro de Apply seleccionamos Location, luego Object, Apply, Rotation, y luego Object, Apply, Scale. Entonces, una vez aplicado esto, ya nos podemos ir en la parte de abajo en el modificador, ir cambiando los valores. Como pueden ver ahí, entre más ahí podemos ir jugando con los valores a manera de que se nos vayan adaptando y que vaya tomando la forma que nosotros deseamos. Bueno, en este caso pues tenemos que aquí sí aplicar mucho de los comandos que hemos venido utilizando, que sería el S para escalarlo, ya sea que nos haya quedado muy grande al momento de darle la curva, por ejemplo, que nos haya quedado muy grande el brazo, o bien para ir con G para poderlo ubicar en la posición que deseamos, o con R para poder rotarlo. En este caso vamos a tener que utilizar mucho el rotation, porque como pueden ver, ya cuando tomó la forma de la curva, como que se desfasó un poco. Entonces lo tenemos que ir jugando con cada uno de estos valores a manera de que ya nos quede de la forma que nosotros querramos, que se vaya adaptando también a la forma de nuestro personaje. Bueno, cuando ya tengamos
el brazo ubicado en la posición que deseamos y que todo está correctamente, solo utilizamos Shift D, y esto es para duplicarlo, para que también garantizar de que ambos lados van a tener las mismas dimensiones, el mismo tamaño y el mismo grosor. Entonces con Shift D hacemos una copia del brazo y únicamente lo posicionamos en el otro lado donde debe de ir, y de la misma manera con G para ir ubicándolo donde lo queremos, con R para ir rotándolo en los ejes que necesitemos rotarlo, y con S para también ir escalándolo si fuera necesario. Como pueden ver, como este es el brazo izquierdo que estamos viendo, pues obviamente sí necesitamos rotarlo bastante, casi 180 grados, para que tenga también la forma del brazo derecho. Entonces vamos a ir adelantando un poco este video para ver cómo al final queda casi terminado nuestro personaje, y únicamente pues pasamos a crear las manos del mismo. La opción donde le damos la deformación para que vaya agarrando la curvatura, bueno, aplicamos el modificador Simple Deform y luego vamos jugando con la opción que dice Deform, con los valores que dicen Deform. Entonces conforme vamos agregando, aumentando, disminuyendo este número, es la deformación que va sufriendo el objeto seleccionado. Bien, y por último vamos a agregar un cilindro más. Este nos va a servir para crear las manos. Entonces lo vamos a escalar, porque como pueden ver las manos tampoco son tan grandes. Entonces lo escalamos, y luego de escalarlo le vamos a hacer como que un boquete. Para hacer este boquete vamos a entrar en el modo edición, y que no sea por medio de vértices, sino que lo vamos a hacer por medio de las caras. Pues como pueden ver, aquí ya tenemos las caras, y lo que vamos a hacer es entonces seleccionar la parte del boquete que queremos hacer para poder eliminarla. Entonces presionamos Shift y vamos dando clic sobre cada una de las caras que deseamos eliminar. Entonces más o menos ahí pues nos vamos guiando de cuántas caras quitar, y para que vaya teniendo la forma que nosotros queremos. Una vez seleccionadas las caras, presionamos X. Sí, es lo que les mencioné anteriormente, asegurarnos de que todas las caras que necesitamos seleccionar pues estén seleccionadas, o bien que no estemos seleccionando caras que no queremos, ¿verdad? Para evitar problemas. Entonces presionamos X y vamos a quitar los vértices seleccionados. Entonces seleccionamos las caras, presionamos X y eliminamos todas las caras. Como pueden ver, pues ya tiene la forma del boquete. Y de igual manera, ¿verdad? Como los otros componentes que forman parte del cuerpo de nuestro personaje, pues para ir asegurándonos que tengan las mismas dimensiones, simplemente le damos un Shift D para copiarlos, y en este caso la mano, pues le damos un Shift D y la copiamos para el siguiente brazo. Así cada uno de los lados pues estamos seguros que tienen las mismas dimensiones, ¿no? Bien, entonces vamos a acelerar un poco este video para poder ir viendo cómo va quedando ya nuestro personaje terminado, todo el modelado de él, y pues haciendo uso, ¿verdad?, de todos los comandos básicos que nos sirvieron para poder modelar lo que sería S para poder escalarlo en cualquiera de los ejes, con G para poder moverlo en cualquiera de los ejes, R también para poder rotar también los objetos que tengamos seleccionados en los ejes. En este caso estamos viendo ahora que estamos haciendo una duplicación de la mano con Shift D, y pues ir haciendo todos los ajustes necesarios, ¿verdad?, y aplicando cada uno de estos comandos a modo que pues el personaje vaya quedando lo más parecido a la imagen que tenemos, ¿verdad?, como referencia en la cual nos basamos pues para hacerlo. Y pues bien, esto es algunos comandos básicos, ¿verdad?, y utilización de figuras geométricas para poder ir modelando el personaje.
Así que espero que les haya servido de algo este video y pues hasta una próxima será. Gracias.